Ahí nos puede enviar sus preguntas a través de nuestra página, a través de la página de internet de Grupo Fórmula. Envíenos si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna situación a raíz de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre de este 2017. Antes de llegar de lleno y entablar la entrevista con el doctor, permíteme mostrarle y platicarle a los amigos de la radio estas imágenes que empezaron a circular el día de ayer a través del gobierno de la Ciudad de México, del C5, las imágenes que estamos viendo en pantalla. Esta es la de Medellín, la manera en la cual se colapsa el edificio, y estamos viendo ahí que es las 2 de la tarde con 5 minutos y 39 segundos. El sismo se registró a las 13 horas con 14 minutos. Casi una hora después es cuando cae este edificio y es como la gente se comienza a acercar y comienzan a ayudar. Miren ahí la fila de voluntarios que comienza, también arriesgando su vida, esto hay que decirlo y hay que comentarlo. La gente se arriesga al intentar ayudar a alguien. Vean, a la 1 de la tarde con 15 minutos es el sismo, a las 2 de la tarde con 5 minutos es cuando se colapsa este edificio ahí en la colonia Roma. Hay otro video que también el C5 dio a conocer por parte de la autoridad de la capital de la República Mexicana. Este es en Laredo y Ámsterdam, allá en la colonia Condesa. El sismo se empieza a registrar en punto de la 1 de la tarde con 15 minutos. Ahí vemos a una patrulla que se para, hace alto total. Vean nada más el movimiento y la gente, cómo se comienza a abrazar entre ellos. Ahí vemos a 2 mujeres y a un hombre que se están abrazando y obviamente la gente comienza a correr. Esta persona que trae un chaleco y un casco, todo parece indicar que está trabajando en alguna obra. Y ahí comenzamos a ver el edificio cómo se colapsa. Y esto es cuando se cae a la 1 de la tarde con 15 minutos y 53 segundos. Esto ocurrió de manera inmediata en la calle de Ladero y Ámsterdam, aquí en la colonia Condesa. Imágenes que el día de ayer dieron a conocer a través del C5 de la autoridad. Muchas gracias, Brenda, por recuperarlas. Doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días primero. ¿Qué tal? Gracias, en verdad, la semana pasada platicamos con usted, medio accidentado porque por desgracia también se activó la alerta sísmica hace 8 días, este sismo que se registró en el Istmo de Tehuantepec. Doctor, ¿cómo convivir con esas imágenes? Para empezar, estamos teniendo experiencias que nos impactan mucho, entre otras razones, porque no las habíamos tenido nunca antes. Esto las hace relevantes perceptualmente, es decir, vemos cosas, sentimos cosas, oímos cosas que jamás nos habían ocurrido, y eso muchas veces no solamente despierta una reacción de alerta, sino puede despertar una reacción de alarma. Como lo vemos en las imágenes, el ser humano está, por así decirlo, ha evolucionado, entre otras cosas, ha sobrevivido gracias a que está alerta de las alarmas y a que funciona rápido ante ellas. Esta función está muy biológicamente determinada, pero por supuesto, si uno tiene la sensibilidad, pero no tiene las destrezas para actuar ante una emergencia, pues está corriendo riesgos adicionales. En realidad, lo importante no es tanto el reaccionar, aunque bueno, está claro que hay que reaccionar adecuadamente a la emergencia. Lo importante es que no continuemos en nuestra cabeza suponiendo que la emergencia es idéntica a la de hace un día, a la de hace una semana, a la de hace un mes, porque entonces nos desgastamos mucho, nos fatigamos y probablemente empecemos a enfermarnos, empecemos a sentir cosas que no hemos sentido nunca en cuanto a reacciones orgánicas, fisiológicas, y que pueden ir desde el insomnio hasta sensaciones y dolores que nunca habíamos tenido, etcétera. Y esto es porque no estamos listos para adaptarnos a esta evolución natural que van dejando los desastres, y que todo parece indicar que pasa por una serie de, no voy a decir etapas, porque entonces se supondría que todas son iguales, pero sí que hay una secuencia de hechos que nos van afectando de manera diferente, dependiendo de qué tan preparados hayamos estado para la propia emergencia. ¿Qué es el estrés postraumático? Esta frase que hemos escuchado durante las últimas semanas y que nos han alertado incluso autoridades. Escuchaba a Armando Agüed en algunas entrevistas sobre posibles
situaciones que van a venir, consecuencias a raíz de este sismo para quienes lo padecieron, pero también para quienes vivimos en un área sísmica como somos nosotros aquí en la República Mexicana. Así es, podríamos decir que hay básicamente 3 o 4 niveles de cercanía con el problema y que van a determinar mucho cómo reaccionamos. Uno es naturalmente las personas que estuvieron muy cerca de la pérdida importante de vidas, de la pérdida de propiedades, de la pérdida de situaciones vitalmente indispensables. Uno segundo es la gente que ayudó, la gente que trabajó muchas horas, muchos días, que vio muchas tragedias. Otra es la gente que ayudó a los que ayudan y así sucesivamente. Es decir, hay una especie de digamos, mapa concéntrico y que dependiendo de la distancia, de la intensidad emocional que genera el problema, va a ser nuestra reacción. Y esta reacción depende de muchas cosas. El estrés postraumático es un cuadro clínico complejo, tiene una serie de síntomas, tiene una serie de características. Algunos de estos síntomas son totalmente físicos, otros síntomas son prácticamente totalmente psicológicos. Estamos irritables, estamos enojados, estamos muy tristes, no podemos dormir, nos peleamos con todo el mundo, etcétera. Pero mucho de esto es perfectamente normal, dependiendo de cuánto tiempo dure, no es estrés postraumático. En el temblor del 85, los datos de la atención que dimos en sentido psicológico, lo que nos dicen, y esto coincide con la mayoría de las cifras internacionales, es que el estrés postraumático le da aproximadamente entre 4 a 6 de cada 100 personas, pero no de cualquier persona, sino de aquellas que estuvieron más cerca de la tragedia, más cerca de los cambios impresionantes que se ven cuando se cae un edificio, que hay una gran cantidad de gente corriendo, que se oye una voz abajo de un escombro que está pidiendo auxilio y a la cual es muy difícil llegar. Estas personas pueden desarrollar estrés postraumático, pero no necesariamente lo van a desarrollar porque hay otros antecedentes que lo determinan. El estrés postraumático suele darle a personas que desde antes del sismo ya tenían vulnerabilidades personales. Y estas vulnerabilidades personales normalmente están relacionadas con el apoyo familiar, el apoyo social, el apoyo laboral, la cantidad y el tipo de amigos que tenga. Y una de las fuentes más importantes es cómo lo criaron desde pequeño. Es decir, si una persona... O sea, ¿su formación impacta? Desde atrás, desde la infancia. Wow. Si una persona tuvo una familia sólida, una familia apoyadora, si se le reconocían sus esfuerzos, y esto se extiende a la primaria y a veces hasta la secundaria, entonces esta persona va a desarrollar lo que se llama resiliencia, es decir, una resistencia a la adversidad. Normalmente son personas que tienen muy claro aplomo, que son sólidas, que pueden dar un consejo, que no resienten de una manera tan extrema las reacciones emocionales que todos tenemos. Esto hay que aclararlo. Todos las tenemos. El problema es que nos duren demasiado, que sean demasiado intensas. La forma en que esto mejora es la siguiente. El malestar, los episodios de malestar grave, no dormir, estar irritables, etcétera, va mejorando de 3 maneras. Primero, se hacen cada vez menos intensos. Segundo, se hacen cada vez menos duraderos. Y tercero, se hacen cada vez más espaciados. Okay. Así es como, por así decirlo, así es como evoluciona naturalmente la resistencia, así es como evoluciona naturalmente la recuperación psicológica que el ser humano tiene. Pero claro, si tenemos una persona que de principio era vulnerable, era lábil, no tenía destrezas adaptativas, no tenía una solidez emocional que le permitiera adaptarse a lo que otras muchas personas sí se están adaptando, esa persona sí puede desarrollar estrés postraumático. En estos estudios que se hicieron desde el 85 y se hicieron mucho antes en otros sismos importantes, una de las cosas que se nota mucho es
que ni son todos los que están ni están todos los que son. Esto quiere decir, hay personas con una historia de vulnerabilidad, una historia de poco apoyo, una historia de poca red social, etcétera, y sin embargo no desarrollan estrés postraumático, es una proporción menor. Y por el otro lado tenemos unos poquititos que desarrollan estrés postraumático, el cuadro clínico completo, y parecieran no tener aquellos factores de riesgo. Entonces nos estamos viendo ante un cuadro que de por sí epidemiológicamente tiene características relativamente bien conocidas y que clínicamente también tiene procedimientos que ayudan mucho a las personas. Lo que no debe creer la gente es que el estrés postraumático le puede dar a cualquiera y que le puede dar en cualquier momento y que le va a dar a mucha gente. Es relativamente raro, pero sí, claro, tenemos que estar listos porque seguro que va a haber algunos casos. Estamos platicando con el doctor Juan José Sánchez Sosa. Él es profesor emérito e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Profesor, ver la televisión, hemos hablado mucho de la gente que ha estado pues inmersa, de la gente que vio desplomarse un edificio o que padeció en carne propia la pérdida de algún ser querido, o de los rescatistas. La gente que estábamos detrás de una pantalla, detrás de un monitor, viendo las historias, conociéndolas, sintiendo empatía. En muchas ocasiones yo me he enterado de gente que llora detrás de una pantalla al ver estas historias que terminan con un final feliz, que logran rescatar a alguien, pero que también que logran encontrar un cuerpo. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay algo que queda en nuestro subconsciente? Sí hay una reacción emocional. La reacción emocional... ¿Esa empatía es normal? Esa empatía es normal y de hecho se ha hablado, hay algunas propuestas teóricas de que hay un estrés por empatía. Es decir, tenemos una especie de sufrimiento vicario por ver a alguien sufrir. Esto es un conocimiento relativamente bien establecido, pero lo importante es qué hacemos para recuperarnos. Una de las cosas que puede retrasar nuestra recuperación es mantenernos enchufados al noticiero. A la tragedia. A la tragedia y estarla viendo una vez y otra vez. Si a eso le agregamos que la gente con la que vivimos nos hace comentarios, nos relata tragedias de varias personas, nos recuerda la intensidad, nos recuerda el dolor, nos va a costar más trabajo recuperarnos de este problema. Pero el otro extremo tampoco conviene. Es decir, el decir no creo, no veo, no oigo, no me expongo en lo absoluto, me resisto a hablar de eso tampoco ayuda, porque si tuvimos una situación dolorosa, cercana, importante, va a generar un duelo normal. Y si ese duelo le hacemos una serie de cosas que no debemos hacerle, se va a complicar en un duelo complicado, se va a convertir en un duelo complicado. Y el duelo complicado, su primer problema es que dura mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el peso relativo emocional de lo que nos está ocurriendo, entender que una enorme cantidad de las cosas que estamos sintiendo, que nos están pasando, que están afectando a nuestra familia, que están afectando nuestro sueño, que están afectando nuestro apetito, son normales. Bajo estas condiciones son normales, empiezan a ser anormales y a requerir ayuda profesional cuando duran demasiado o cuando son tan intensas que le estorban a nuestro vivir cotidiano de una manera que prácticamente lo inmovilizan. Entonces sí tenemos que intervenir, pero la mayoría de las veces, la mayoría de la gente, si tuvo estos antecedentes habituales, que por cierto son muy frecuentes en la cultura mexicana y quizá en la latina en general, nos vamos a recuperar. Y claro, hay una especie de curva normal. Hay personas que se van a recuperar de una manera aparentemente milagrosa, muy rápidamente, y otros que les va a tomar más tiempo. Lo importante es identificar aquellos que ya pasaron 3, 4 meses y siguen con los mismos problemas. Esas personas requieren acercarse a un profesional bien entrenado que les dé un servicio especializado. Ahí tocó un gran punto, doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Atención psicológica con expertos. ¿Cómo
¿Cuándo debemos de levantar esa alerta y ver que nuestro niño en casa pues está más perturbado por ver las imágenes y que nosotros pues como papás o como gente adulta no tenemos esa capacidad de tranquilizarlo? Tenemos que llevarlo con un experto, incluso nosotros mismos. Así es, lo importante es identificar cuando el malestar ha llegado a tal extremo que ya no estamos pudiendo hacer cosas, que ya no podemos ir a trabajar, que no dormimos, que estamos teniendo dificultades. Que llega a suceder, ¿verdad? Llega a suceder. No es muy frecuente, pero llega a suceder. Tenemos problemas muy graves con la familia, nos peleamos con todo el mundo en el trabajo. Cuando estas cosas empiezan a tener extremos que están estorbando el funcionamiento habitual de nuestra vida o le está ocurriendo a nuestra gente en la familia, tenemos que buscar ayuda profesional. Muchas veces es ayuda psicológica, hay otros extremos donde hay necesidad de corregir un imbalance químico en el cerebro y entonces se requiere quizá un medicamento, una intervención psiquiátrica. Esto se diagnostica y se ve de manera tal que la decisión profesional que se toma es: esta persona vamos a darle un tratamiento psicológico de esta naturaleza, pero esta otra persona requiere un tratamiento que por lo pronto necesitamos restablecer un equilibrio rápido y después vamos a pasar a otro tratamiento que puede ya no ser medicamentoso, pero que va a requerir un seguimiento a mediano y largo plazo. El estrés postraumático y ese tipo de afectaciones o secuelas que puede tener nuestra vida cotidiana a raíz de ver y de presenciar un sismo con estas características, ¿se da de forma inmediata o es paulatino, o en algunos meses vamos a empezar a ver que más gente tiene que acudir a doctores como usted para atenderse? En realidad el estrés postraumático es algo que suele ocurrir meses después. Y no solamente meses después, entre 3 y 4 meses, a veces 2 y 4 meses. Lo que pasa es que primero tenemos el estrés agudo, la reacción de emergencia inmediata, que es totalmente normal. Que es la alerta de nuestro cuerpo, ¿no? Salimos corriendo, ayudamos, pegamos de gritos, buscamos ayuda, etcétera. Esa es totalmente normal. Luego viene la parte de un estrés que dura un poco más y que es esta que estamos viendo ahorita. La gente no puede dormir, deja de comer, no se siente bien, llora fácilmente, se enoja fácilmente. Ese es el que se va recuperando de una manera normal, de una manera paulatina, y puede durar 1 o 2 meses. Pero si pasan 2 o 3 meses y estos síntomas no solamente permanecen, sino que se agravan o que están empezando a interferir seriamente con el funcionamiento, es entonces cuando puede diagnosticarse estrés postraumático y hay que atenderlo. No siempre es estrés postraumático, pero hay que atenderlo. Doctor, siempre un privilegio poder platicar con usted. Muchas gracias, en verdad, por regalarnos estos minutos y estar atentos. Hay teléfonos, la Ciudad de México ha puesto a disposición teléfonos, la propia UNAM ha puesto a disposición teléfonos, la gente de sus call centers para que llamen. Si se sienten en algún momento de angustia, desesperación, pueden llamar y ahí serán escuchados y atendidos. Por lo menos los van a orientar. Lo que le está pasando a usted no es esto, es esto otro. Busque este tipo de ayuda para que la gente sepa qué hacer. Muchas gracias. Es el doctor Juan José Sánchez Sosa. Él es profesor emérito e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión, vamos a una pausa y regresamos con mucho más, a hablar de otros temas. Ya lo dijo el doctor, vamos a distraernos también con otras cosas. Ha pasado mucho en México y en el resto del mundo en la agenda informativa. Lo vamos a abordar, lo vamos a tocar. Una pausa, 3 y ya las